¿Qué dice la Biblia? No hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. La Biblia es la palabra de Dios y a través de ella se nos revela su voluntad. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. 2 Timoteo 3:16. Las expresiones Biblia, 1 Corintios 4:6, Santas Escrituras, Romanos 1:2, Escrituras de los profetas, Romanos 16:26, la Escritura, Juan 7:38 y Juan 10:35, y las Escrituras, Mateo 21:42 y Juan 5:39, son expresiones con el mismo significado. Además, la Biblia es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. 2 Timoteo 3:16 y 17, Hebreos 4:12 y Hebreos 6:1. ¿Anhelas ser un poderoso instrumento en las manos de Dios? Entonces necesitas obedecer su palabra. El éxito espiritual no dependerá de los credos, tradiciones y doctrinas humanas que sostengas, sino de cuánto de su palabra gobierne tu vida. Por tal motivo, escudriña la Biblia, memorízala, estúdiala y por sobre todo, obedécela. Que la palabra de Cristo habite, permanezca siempre en ustedes. Colosenses 3:16. Presta atención al siguiente pasaje. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas, o la buena doctrina, o la sana doctrina, es lo mismo que alimentarse bien. 1 Timoteo 4:6. Los judíos poseían las Escrituras, los cuales leían y discutían, pero no permitían que ellas gobernaran sus vidas. En cambio, para Jesús eran pan de vida, por eso siempre apelaba a ellas. Mateo 4:4, Mateo 7, Mateo 10, Mateo 12:3, Mateo 19:4, Mateo 21:16, Mateo 22:29 y Mateo 22:40, Lucas 4:21, Lucas 6:3, Lucas 10:26 y Lucas 24:44, y Juan 5:39 y 10:35. No es solo leerlas o memorizarlas, sino amarlas y ponerlas en práctica. En conclusión, el que se somete a la voluntad de Dios expresada en su palabra será grandemente bendecido. Dios bendice a quienes aman su palabra. Todo lo que hacen les sale bien. Salmo 1, 2 y 3 y Salmo 119, 1 y 2. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Josué 1:8. Jesús dijo: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Si ponen toda su atención en la palabra de Dios, la escudriñan cuidadosamente y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Santiago 1:25. El que quiera ser una influencia positiva para el reino de Dios, deberá ser gobernado por su palabra. Guía infalible. La Escritura es la guía infalible para todos, porque revela la voluntad de Dios. Las desviaciones ocurren cuando no conocemos las Escrituras, o conociéndolas no la obedecemos. Eso fue lo que sucedió con los judíos. Jesús les dijo: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Mateo 22:29. El apóstol Pablo dijo: aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Si hombres inspirados por Dios se sujetaron a lo que estaba escrito inspiradamente, ¿no crees que deberíamos hacer lo mismo? Pablo preguntaba: ¿qué dice la Escritura? Romanos 4:3. Y en varias ocasiones Jesús dijo:
¿No han leído la palabra de Dios? Mateo 22:31. ¿Y qué está escrito en la Escritura? Lucas 10:26. Mucho cuidado entonces. El que va más allá de lo que la Biblia enseña se rebela contra Dios sin importar cuán grande, influyente o ungido sea. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Segunda de Juan 1:9. Lo que enseñe un credo, por más antiguo que sea, lo que declare una institución religiosa, por más influyente que pretenda ser, no tiene ninguna relevancia si no refleja la pura y absoluta revelación bíblica. Debemos hablar y predicar la pura palabra de Dios. Que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Jeremías 23:28 y 1 Timoteo 4:13. El que habla, que comunique palabra de Dios. Quien predica, entregue palabras de Dios. Así Dios resultará glorificado. 1 de Pedro 4:11. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios, que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio, que predica la verdad sin desviaciones. 2 Timoteo 2:15. Como verás, sí importa la doctrina. Lo que creemos y predicamos es tan importante como la motivación con que hacemos el servicio para Dios. Lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. 1 Timoteo 6:3 y 1 Timoteo 1:3. Los apóstoles se ajustaban al puro evangelio de Jesucristo y nosotros debemos hacer lo mismo. La razón por la que hoy se teme tan poco a Dios es porque se desprecia su palabra. El éxito de los reyes dependían de la sumisión a la voluntad de Dios expresada en la ley. La primera medida de gobierno de un rey consistía en escribir de puño y letra una copia de la ley y luego leerla todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Dios, guardando todas las palabras y poniendo en práctica sus preceptos. Deuteronomio 17:19. El éxito de David fue el resultado de su pasión por la palabra de Dios. ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito en ella, obedezco tus mandatos y los amo de todo corazón. Salmo 119:97 y 167. Hoy día existe una atracción especial por nuevas doctrinas y un afecto desmesurado por la sabiduría humana. Las nuevas modas seducen, las modernas formas de interpretación se vuelven virales, los portadores de nuevas filosofías tienen muchos seguidores y la traspolación de métodos empresariales a la Iglesia son cada vez más populares. Pero nosotros debemos volver a las sendas antiguas, al buen camino, Jeremías 6:16, y no ir más allá de lo que la palabra de Dios enseña. Escrito está, Jesús dijo, examinen cuidadosamente las Escrituras, Juan 5:39 e Isaías 34:16. Por eso siempre debemos preguntarnos, ¿qué dice la Escritura? Romanos 4:3 y Lucas 10:26, y no sobrepasar lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Veamos a continuación algunos ejemplos de lo que está escrito, es decir, autorizado por Dios. 1. Escrito está que Cristo es Dios. Romanos 9:5. Cristo es Dios. Juan 1:1. El único Dios verdadero. 1 de Juan 5:20. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13, Hebreos 1:8 y 2 de Pedro 1:11. Los siguientes pasajes prueban la deidad de Cristo. Génesis 1:26, hagamos. Génesis 11:7, descendamos y confundamos.
Isaías 6:8, ¿quién irá por nosotros? Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6, Cristo es igual a Padre eterno. Miqueas 5:2, Cristo es eterno, atributo solo de Dios. Isaías 45:22 y 23, Mateo 1:23, Juan 1:58, Juan 10:30, Juan 20:28, Filipenses 2:6 al 11, Hebreos 1:3, Hebreos 13:8, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:17, Isaías 48:12 y Colosenses 2:9. Decir entonces que Cristo es un ser creado es sobrepasar lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. 2. Escrito está que para ser salvos debemos obedecer a Dios. Jesús es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Solo entrarán al cielo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21, primer libro de Samuel 15:22, Santiago 1:22, Mateo 7:21, Mateo 7:24, Mateo 12:50, Mateo 21:31, Lucas 6:46, Lucas 8:15, Lucas 11:28, Juan 14:15, Juan 14:21, Juan 13:17, Romanos 1:5, Romanos 16:26 y Santiago 2:24. Decir entonces que la sola fe salva es sobrepasar lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. 3. Está escrito que el bautismo salva. 1 de Pedro 3:21. Porque es para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Ananías le dijo a Saulo, bautízate para limpiarte de tus pecados. Hechos 22:16. Decir entonces que el bautismo es solo un símbolo del nuevo nacimiento es sobrepasar lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. 4. Escrito está que la cena del Señor, 1 de Corintios 11:20, es un memorial de la muerte de Cristo. Hagan esto en memoria de mí para recordarme. 1 Corintios 11:25. La cena no es un sacramento y no es para el perdón de los pecados. La celebramos en memoria de su muerte hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Decir entonces que la cena del Señor confiere una gracia especial es sobrepasar lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Escrito está que la ofrenda es un mandamiento. En cuanto a la ofrenda, haced de la manera que ordené. 1 Corintios 16:1. Debemos dar sistemáticamente y de manera proporcional a las bendiciones recibidas. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado conforme a sus ingresos, según haya prosperado. 1 Corintios 16:2. El principal motivo por el cual Dios nos prospera es para que seamos más generosos con su obra. Dios les proporcionará buenas cosechas para que cada vez puedan dar mayores ofrendas. Sí, Dios les dará en abundancia para que puedan dar en abundancia. 2 Corintios 9, 10 y 11 y Lucas 12:48. Decir entonces que la ofrenda es una dádiva voluntaria es sobrepasar lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Conclusión. Torcer las Escrituras para endilgarles algo que no enseñan es sobrepasar lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Además, es una falta de respeto que acarrea condenación.
consideren la paciencia de nuestro Señor, tal como les escribió Pablo. En todas sus cartas habla de esto, en las cuales los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición, destrucción. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. El que desprecia la palabra de Dios, desprecia a Dios mismo, porque Dios y su palabra son inseparables.